La violencia armada en las escuelas es una de las pesadillas más oscuras que una sociedad puede enfrentar. Este video es creado por el perito en criminología Luis Daniel Luque. Sigamos con el relato. Aunque en Argentina estos hechos son, afortunadamente, eventos aislados y no una epidemia como en otros países, su sola existencia nos obliga a detenernos y preguntar por qué. ¿Qué lleva a un adolescente a cruzar un umbral tan terrible? Al explorar las historias detrás de estos actos impensables, emerge un factor común y doloroso: el bullying. El acoso escolar, esa violencia sistemática y silenciosa que sufren tantos chicos y chicas, puede convertirse en el detonante de una respuesta desproporcionada y fatal, transformando las aulas en escenarios de una tragedia anunciada que nadie supo o pudo evitar a tiempo. El bullying no es un simple juego de niños, ni una etapa inevitable del crecimiento. Es una forma de tortura psicológica y, a veces, física, que deja cicatrices profundas y duraderas. Para la víctima, cada día de clase se convierte en una prueba de supervivencia, un entorno hostil donde la humillación, el aislamiento y el miedo son constantes. Este sufrimiento prolongado puede erosionar la autoestima, generar trastornos de ansiedad y depresión, y en los casos más extremos, distorsionar la percepción de la realidad. Cuando este dolor se acumula sin un canal de escape, sin el apoyo de adultos o compañeros, puede fermentar en un resentimiento profundo y un deseo de venganza que busca desesperadamente poner fin al tormento. Es en este contexto de vulnerabilidad extrema donde la presencia de un arma de fuego se convierte en un catalizador mortal. Un arma en manos de un adolescente atormentado por el acoso no es solo un objeto. Es la promesa de un poder que nunca tuvo, una herramienta para revertir la dinámica de la humillación y hacer que aquellos que lo lastimaron sientan su mismo dolor. La combinación de un sufrimiento psicológico intenso y el fácil acceso a un medio para infligir un daño masivo crea una tormenta perfecta. Es una mezcla peligrosa que puede empujar a un joven más allá del límite, llevándolo a cometer actos irrevocables que destruirán no solo su vida, sino la de toda una comunidad. Por eso, es fundamental comprender que la violencia armada en las escuelas argentinas, en los pocos pero gravísimos casos que hemos vivido, no surge de la nada. No es un acto de maldad pura o locura inexplicable. A menudo, es la consecuencia final de una larga cadena de agresiones ignoradas. Es el grito desesperado de alguien que ha sido empujado al abismo por el acoso constante y la indiferencia del entorno. Analizar esta conexión no busca justificar la violencia, sino entender sus raíces para poder cortarlas de cuajo. Si queremos evitar que estas tragedias se repitan, debemos empezar por prestar atención a ese sufrimiento silencioso que se vive en los patios y pasillos de nuestras escuelas. El 28 de septiembre de 2004, la Argentina quedó conmocionada por una masacre que marcaría un antes y un después en la historia de la violencia escolar del país. En la Escuela de Enseñanza Media número 202, Islas Malvinas de Carmen de Patagones, un alumno de 15 años, Rafael Solich, ingresó a su aula con una pistola que pertenecía a su padre, un suboficial de la prefectura. Sin mediar palabra, abrió fuego contra sus compañeros. El resultado fue devastador: 3 adolescentes muertos y otros 5 heridos. Aunque las motivaciones exactas de Junior, como lo apodaban, nunca se esclarecieron por completo en un juicio, ya que era inimputable por su edad, el fantasma del bullying sobrevoló siempre la investigación como un factor determinante de su quiebre psicológico. 4 años antes, el 4 de agosto del 2000, un episodio similar había sembrado el terror en Rafael Calzada, provincia de Buenos Aires. Javier Romero, un exalumno de 19 años, volvió a su antigua escuela, la escuela secundaria número 9, armado con un revólver. En este caso, el móvil fue explícito y aterrador: la venganza. Romero buscaba a los compañeros que durante años lo habían acosado, burlándose de su forma de hablar y de su físico. En su ataque, asesinó a un estudiante e hirió de gravedad a otro antes de intentar quitarse la vida. Posteriormente, fue declarado inimputable por su estado de salud mental, pero su acto dejó al descubierto cómo el acoso sistemático puede generar un resentimiento tan profundo que explota en la forma más violenta imaginable. Ambos casos, Patagones y Calzada, son las heridas más visibles y profundas que la violencia armada ha dejado en el sistema educativo argentino. Representan los extremos a los que puede llegar un conflicto escolar cuando no se aborda a tiempo.
Las historias de Rafael Solich y Javier Romero son relatos de dolor, aislamiento y una respuesta trágica a un sufrimiento que nadie supo ver o contener. Estos eventos nos obligaron como sociedad a mirar de frente una realidad que preferíamos ignorar, que el acoso escolar no es inofensivo y que, combinado con otros factores de riesgo como problemas de salud mental o el acceso a armas, puede tener consecuencias fatales para todos. Estos episodios, aunque separados por el tiempo y la geografía, comparten un hilo conductor preocupante. En ambos, los agresores eran jóvenes que se sentían marginados y atormentados por sus pares. Las armas utilizadas provenían del entorno familiar, tomadas sin permiso, lo que evidencia una falla en la custodia responsable. Las tragedias de Carmen de Patagones y Rafael Calzada no solo dejaron un saldo de víctimas inocentes y familias destrozadas, sino que también se convirtieron en un sombrío recordatorio. Nos enseñaron que la seguridad en las escuelas no depende solo de rejas y alarmas, sino de la capacidad de construir comunidades educativas empáticas y atentas al bienestar emocional de cada uno de sus miembros. Más allá de las masacres que capturaron la atención nacional, existen otros incidentes menos mediáticos, pero igualmente alarmantes que revelan una tensión latente en nuestras escuelas. Se trata de casos en los que estudiantes, motivados por conflictos interpersonales o situaciones de acoso, han llevado armas de fuego a los establecimientos educativos. Afortunadamente, en la mayoría de estas ocasiones, la tragedia se evitó, ya sea porque el arma fue descubierta a tiempo, porque solo se usó para amenazar o porque los disparos no tuvieron consecuencias fatales. Sin embargo, cada uno de estos episodios es una luz de alerta roja que parpadea intensamente, señalando una grave vulnerabilidad en el sistema. Estos eventos, aunque de menor escala, comparten patrones preocupantes con las masacres de Patagones y Calzada. Generalmente, el protagonista es un adolescente que se siente acorralado, humillado o amenazado por otros compañeros. El arma, casi siempre perteneciente a un familiar y obtenida sin autorización, se percibe como la única solución posible para poner fin a una situación de acoso o para ganar respeto en una disputa. El simple hecho de que un joven considere llevar un arma a la escuela para resolver un problema es un síntoma de una profunda crisis, que evidencia la falta de herramientas para la resolución pacífica de conflictos y la ausencia de canales de comunicación efectivos con los adultos. Es crucial entender que estos hechos, si bien son excepcionales, no deben ser minimizados. Cada vez que un arma cruza el umbral de una escuela, se rompe el pacto de seguridad y confianza que debe reinar en cualquier espacio educativo. La normalización de la violencia como respuesta a los problemas cotidianos es una tendencia peligrosa que debemos combatir activamente. Estos incidentes nos muestran que el problema no se limita a casos extremos de psicopatología, sino que está anclado en dinámicas de poder y agresión más comunes de lo que quisiéramos admitir. La presencia de un arma convierte una pelea de patio en una potencial catástrofe. La gravedad de estos sucesos reside en su potencialidad. Un acto de intimidación con un arma puede escalar en segundos hacia una tragedia irreversible. Por eso, la respuesta no puede ser solamente reactiva. No basta con sancionar al alumno que llevó el arma. Es imperativo analizar el contexto que lo llevó a tomar esa decisión. ¿Estaba siendo acosado? ¿Recibió amenazas previas? ¿Pidió ayuda y no fue escuchado? Estos incidentes son la punta de un iceberg que esconde problemas complejos como el bullying, la falta de contención familiar y social, y la cultura de la violencia. Ignorarlos es permitir que la semilla de una futura tragedia siga creciendo en silencio. Frente a la dolorosa realidad de la violencia escolar, la resignación no es una opción. Es imperativo actuar de manera integral y coordinada para evitar que estas tragedias vuelvan a ocurrir. El primer pilar de esta estrategia debe ser la prevención activa del bullying. Esto va mucho más allá de un simple cartel en la pared. Implica implementar programas educativos sostenidos en el tiempo que enseñen empatía, respeto por la diversidad y habilidades para la resolución pacífica de conflictos. Es fundamental capacitar a docentes y directivos para que puedan detectar las señales del acoso y actuar de forma temprana y efectiva, creando un clima escolar donde la agresión no sea tolerada y la solidaridad sea la norma. El segundo pilar, ineludible y urgente, es el control del acceso a las armas de fuego.
Los casos de Patagones y Calzada nos enseñaron una lección trágica. Las armas en casa son un riesgo latente. Es responsabilidad de los adultos que poseen armas guardarlas bajo las más estrictas medidas de seguridad, descargadas y fuera del alcance de niños y adolescentes. Paralelamente, se necesitan políticas públicas más firmes que regulen la tenencia y promuevan el desarme voluntario. La combinación de un joven desesperado por el bullying y una pistola al alcance de la mano es una fórmula para el desastre que, como sociedad, tenemos la obligación de desactivar con responsabilidad y firmeza. En tercer lugar, es crucial fortalecer el apoyo psicológico dentro y fuera de las escuelas. Tanto las víctimas de bullying como los agresores necesitan ayuda profesional. Las víctimas requieren un espacio seguro para procesar el trauma, reconstruir su autoestima y sanar sus heridas emocionales. Los agresores, por su parte, a menudo actúan desde sus propias carencias, frustraciones o problemas no resueltos. Ofrecerles apoyo psicológico no es un premio, sino una herramienta para entender las causas de su comportamiento y ayudarlos a desarrollar formas más sanas de relacionarse, rompiendo así el ciclo de la violencia que de otra manera podrían perpetuar. En definitiva, la prevención de la violencia armada en las escuelas argentinas nos convoca a una profunda reflexión y, sobre todo, a una acción decidida. No podemos esperar a que ocurra otra tragedia para reaccionar. La solución no es una sola, sino un tejido de intervenciones que deben funcionar en simultáneo. Educar en valores, controlar el acceso a las armas y brindar contención emocional a quienes más lo necesitan. La seguridad de nuestros hijos e hijas en las aulas es una responsabilidad compartida que nos exige estar atentos, comprometidos y dispuestos a construir cada día una cultura de paz. Solo así podremos garantizar que las escuelas sean siempre un lugar de aprendizaje y crecimiento, y nunca más el escenario de un dolor irreparable.